Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy la señora Mariana y les voy a contar el cuento del conejo Pedro, una adaptación de María Laura Serrano. Pelusa, Orejas, Colita y Pedro eran 4 conejitos que vivían con su mamá. Una mañana mamá coneja, que tenía que salir, les dijo: si quieren pueden ir al campo a pasearse por el caminito, pero recomendó a los conejitos: no se metan en la huerta del señor Malaspulgas. Cuando la señora coneja se fue, Pelusa, Orejas y Colita, que eran unas conejitas muy obedientes, se fueron por el caminito a juntar moras. Pero Pedro, que era muy travieso, se fue derechito a la huerta del señor Malaspulgas y se deslizó por debajo de la cerca para darse un banquete de zanahorias, lechugas y rabanitos. De pronto, el señor Malaspulgas descubrió a Pedro. Lo corrió con un rastrillo mientras gritaba: ¡parate, ladrón! El conejito se asustó mucho y salió corriendo dando vueltas por la huerta porque no podía encontrar el camino para llegar a la cerca. Pedro se refugió entre unas matas de planta y se quedó quietito. Entonces llegó el señor Malaspulgas con una red que arrojó sobre Pedro, pero éste pudo escapar, aunque dejó su saquito enganchado en las matas. Corrió y corrió hasta que halló una regadera y se metió dentro de un salto. Era un buen lugar para esconderse, pero tenía agua dentro. El agua fría lo hizo estornudar. ¡Achís! En menos que cante un gallo, el señor Malaspulgas estuvo sobre él. Pedro escapó dando un salto a través de la ventana y tiró 3 macetas. Entonces, ya cansado de correrlo, el señor Malaspulgas decidió volver a su trabajo. Pedro empezó a caminar sin rumbo, mirando asustado a su alrededor. Halló una puerta, pero estaba cerrada y no había espacio para que un conejo se colara por debajo de ella. Por allí cerca pasó una rata vieja y Pedro le preguntó cómo podía llegar a la cerca. Pero la rata tenía en la boca una arveja tan grande que no le podía contestar. Pedro se echó a llorar. Pedro se dirigió al galpón de las herramientas, desde donde se sentía el ruido de una azada. Ris, ras, ris, ras. Se trepó en una carretilla y espió por sobre el borde. El señor Malaspulgas estaba trabajando en el cantero de las cebollas. Estaba de espaldas a Pedro y tras él se veía la cerca. Despacito, despacito, Pedro se deslizó de la carretilla y comenzó a correr tan rápido como pudo hasta la salida. El señor Malaspulgas alcanzó a verlo, pero muy pronto estuvo Pedro a salvo fuera de la huerta. De allí en más, Pedro no dejó de correr hasta que llegó a su casa, a su cuevita querida. Su mamá estaba muy ocupada en la cocina, pero lo retó por no haber sido bueno y por haber perdido su saquito. Después lo metió en la cama y le hizo tomar un té de manzanilla, porque Pedro no se sentía bien. Mientras tanto, Pelusa, Orejas y Colita, que habían sido buenas y obedientes, disfrutaban de una sabrosa cena con pan, manteca y moras. Y colorín colorado, el cuento del conejo Pedro ha terminado.